Muy bien, hermanos, pues vamos a tomar esta lectura en el versículo 28. Muy bien. Este versículo 28 procede de el 26 y el 27 en una explicación de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda y nos guía en nuestra debilidad en el tiempo en el que estamos orando. Es el intercesor en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el que me ayuda para yo poder hablar con Dios. El Espíritu Santo me muestra la palabra, me da la convicción del pecado. Y el contexto aquí, antes de este versículo 28, habla del Espíritu Santo y lo que hace en nuestros corazones, escudriñando en él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces comienza este versículo 28 y mire cómo comienza con una I mayúscula. Es una conjunción, significa que está ligado al versículo anterior. Y dice así la palabra. Y sabemos, explica Pablo, ¿verdad? Ya leíste del Espíritu Santo lo que hace en la oración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta I mayúscula, hermanos, es importante. Por eso vale la pena también estudiar gramática para poder comprender mejor las escrituras y tener una buena exégesis correcta de los versículos. Entonces tenemos muy claro algo, hermanos. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Hay cosas que nos ocurren en ciertas etapas de nuestra corta vida en las que debemos de tener la claridad que Dios está en control, Dios nos ama y Él permite las cosas. Todo lo que tú tengas padecimientos, enfermedades, situaciones de tribulación de trabajo, de cualquier tema familiar, Dios está en control y Dios las permite. ¿Y sabes qué? Me ayudan a bien. Yo entiendo que esto va a ser muy difícil para una persona de repente que va, se hace un chequeo y le dicen, tienes cáncer. Tienes cáncer. Es un golpe muy duro eso para cualquier persona, ¿verdad? Nada más de pensarlo. Y cuando yo voy a esta lectura, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No significa que todas las cosas que van a suceder en mi vida son algo que me agrade, hermanos. Puede ser algo que me sacuda de una manera fuerte en mi vida, pero me dice que todo me ayuda bien. Aquí estamos hablando de dos cosas, tanto de las pruebas que pone Dios como la disciplina que pone Dios. Ambas cosas son para bien. Ahora, yo quiero en este versículo y me quiero detener un poco porque hay dos palabras que son importantes de resaltar y explicarlas en este versículo, porque parece que se entiende muy claro, hermanos, pero dice conforme a su propósito, son llamados. Quiero detenerme en estas dos palabras. Mire, cuando nosotros tenemos una concordancia strong, a veces vale la pena buscar ciertas palabras para ver exactamente el significado en griego, en hebreo. Muchas veces en la concordancia encontramos el significado de la palabra y nos ayuda a ponernos en un contexto que me da la claridad de lo que realmente significa. Y esta palabra propósito, procesis del griego, ¿sabe qué significa? ¿Qué me da a entender? Es presentarme delante de Dios en apariencia, en semblante. Bueno, ¿de qué hablas? Eso significa propósito. Y luego la palabra llamados. Su raíz principal, kalos del griego, está hablando de invitado a un lugar mejor, hermoso. Entonces, cuando somos llamados por Dios, es una invitación de Dios que nos hizo precisamente con el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Es una invitación. Tiene mejor sentido ahora cuando ya empiezo a comprender esto. A los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos escogidos por Dios en el sentido de que nosotros escuchamos el Evangelio y creímos en él. Entonces Dios dice, ven para acá, llega la gracia. Hemos hablado mucho de eso. Necesito yo poner la fe para que venga la gracia de Dios y yo tenga la salvación. Son llamados. Y hago énfasis en esta palabra porque desgraciadamente sabemos que hay una doctrina calvinista y entre este versículo y el que sigue dicen que Dios elige a quien salvar.
Él quiere, él decide quién. Y yo debo de tener cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Mire, voy al versículo 29. Dice, porque, ahí empezó otra vez con una palabra importante, porque significa el apoyo a lo anterior que ya leímos, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No es el tema de esta prédica esa mala doctrina del calvinismo, pero quiero aprovechar estos versículos porque son los más usados. Hay una corriente que tiene un gran empuje en redes sociales con doctrinas calvinistas. Los famosos reformados bautistas están en eso. Usted puede ver muchos predicadores a través de redes sociales que apoyan esa mala doctrina de que Dios decide a quién salva, porque el hombre no tiene la capacidad para acercarse a Dios por él mismo. Entonces Dios decide. A este sí, no, este no lo voy a salvar, no quiero. Ponen un Dios caprichoso, hermanos. Y esas doctrinas tienen mucho empuje. Son las que fluyen con mayor frecuencia a través de las redes sociales. No es el tema de la prédica de hoy, pero debo tener cuidado en eso. Debes de tener cuidado en lo que escuchas, porque si tú no tienes un conocimiento bíblico sólido, puedes escuchar doctrinas que te parecen bien, pero no son doctrinas realmente bíblicas. Si fuera así, entonces, ¿por qué me llama Dios al arrepentimiento? Jesús dijo, ¿verdad? Arrepentíos. ¿Qué necesito? Cambiar mi mente. Necesito poner mi acto voluntario porque tengo una conciencia, una moral que sabemos que viene desde Adán y Eva. Cuando come del fruto prohibido, sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Y yo vengo con esa conciencia y es un acto voluntario la salvación. Por supuesto que Dios sabe quién va a recibir la verdad y también sabe quién la va a rechazar. En su omnisciencia de Dios, Él sabe todo. Eso lo hemos platicado mucho en las clases. Dios sabe todo de nuestra vida, cómo nos vamos a convertir y si es a través de dolor o de sufrimiento en una persona, Dios lo permite porque sabe que así le vas a reconocer como el Señor y lo hace por amor. Pero también Dios sabe qué persona nunca va a aceptar. Sabe que su corazón está necio de rechazar la salvación. También lo sabe. Yo decía antes, bueno, ok, la salvación es un acto voluntario en la persona. Me queda claro en la Biblia. Pero yo quería ir más allá en mi análisis, en mi profundidad de las escrituras. Y yo decía, Señor, si tú en tu omnisciencia, en tu soberanía, tú sabes que persona con un corazón duro no quiere. Tú sabes que no va a querer porque Él no quiere. Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacerlos? Nos preguntamos, ¿por qué están aquí? ¿Por qué fueron creados? Si tú sabes su corazón. Desde antes de la fundación del mundo, tú sabes qué persona va a venir en cierta época de la historia de la humanidad y tú conoces su corazón. Eso no es difícil entender. Pero hermanos, profundizando, no tendrá sentido la vida de otra forma. Cuando nosotros entremos a la eternidad, nosotros vamos a estar de acuerdo con Dios en la santidad. Y vamos a ver al que no quiso, al que se rebeló contra Dios. Tiene sentido así la vida, hermanos. Es más profundo, pero bueno, el tema es las pruebas. Pero estos versículos quise aprovechar. Después voy a preparar una prédica de esa mala doctrina de la predicación, de la predestinación. A los que antes conoció, es decir, de antemano ya sabe Dios quién es. Recuerda Jeremías cuando le dijo, ¿verdad? Te formé en el vientre. Te conocí y te di por profeta a las naciones. Ahí en Jeremías 1:5 usted lo puede buscar después. Pero esa palabra te conocí es importante para entender que Dios no hizo robots. No hizo una persona, voy a crear a un hombre porque lo quiero yo para esto. Bueno, te conocí. El corazón, la voluntad del hombre, eso es algo exclusivo de nosotros. El libre albedrío. Así nos hizo Dios. Y la palabra predestinó es la palabra por eso que significa predeterminado. Dios ya sabe.
Dios en su soberanía nos conoce al 100% como lo hemos hablado. Y todo, hermanos, es una respuesta del corazón a responder al Evangelio. No nos da nuestro cerebro muchas veces para comprender eso. Mire, vamos al Salmo 139 rápidamente, tenemos un poco de tiempo. Salmo 139, porque este salmo precisamente habla de los atributos de Dios. Salmo 139 en el versículo 1. Este capítulo de 139 me habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Este salmo precioso de David. ¿Ya está usted ahí? Oh Jehová, tú me has examinado. Esta palabra examinado es algo íntimo y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Mire este pensamiento, lo que dice David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. ¿Qué dice? No lo puedo comprender. No lo puedo comprender, hermano. No me da. No nos da en nuestra cabeza. Pero qué bonito que Él sabe todo de nosotros. Entonces, aquí en el versículo 29, regreso a Romanos, le doy el tiempo en 8:29, lo vuelvo a leer, porque a los que antes conoció, también, adicional, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conforme a la imagen de su Hijo, es decir, a ser modelados a la imagen de Jesucristo. Por supuesto que no somos igual a Él. Él es Dios todopoderoso, pero Dios nos pide una moral similar, vivir la santidad. Vivir la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Me sigo en el versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que invitó, los justificó. Les dio la justicia por medio de Jesucristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Dios sabe de las personas y su respuesta al Evangelio. Los justificó, los hizo justos ante Dios. ¿Cómo soy justificado yo ante Dios si soy un pecador? Aceptando lo que hizo Jesús. El castigo que yo merezco, ya Él tomó parte en la cruz. Y luego mire cómo dice glorificó. Entendemos que nuestro cuerpo falta eso, ¿verdad? La glorificación. Es el proceso del cristiano. Primero es la justificación, la santidad, y el último proceso es la glorificación, que esa la va a hacer Dios con nosotros cuando nos cambie el cuerpo. Y aquí está hablando como algo presente. En la redacción del texto emplea el tiempo pasado porque pues ya es un hecho para nosotros. Conoció, llamó, predestinó, como un proceso completo. ¿Se entiende por qué dice glorificó? Porque eso no ha pasado todavía con nosotros. 31 y 32. Seguimos en el contexto, hermanos. Todo nos ayuda bien. Todas las cosas que pasamos, sufrimiento, dolor, tiene un propósito. Pero aquí hay un pensamiento de Pablo en estos siguientes versículos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, todas las cosas te ayudan a bien. Él te hizo un llamado y fuiste justificado por Él. Te ha llamado también a un arrepentimiento, has aceptado, y Él quiere trabajar con tu vida y tener una santificación. Pero hay algo precioso que nos dice en el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire la expresión de Pablo, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Tenemos una gran victoria, hermanos. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. No hay manera que esta condición plasmada
se pueda perder. No puedo perder la salvación. A veces en nuestra mente empezamos a querer dudar. ¿No estoy yo fiel a Dios? Una vez en un discipulado, un hermano preguntaba, porque empecé a verle algunas tribulaciones y le dije, ¿estás seguro de tu salvación? Pues yo sí, pero es que no sé. Yo sé que Dios es bueno y ¿por qué tienes la duda? Si le has pedido con todo tu corazón que sea tu Señor. No puedes perder la salvación por tus emociones en el estado en el que tú te encuentras. Está escrito en la Biblia que tú eres salvo por eso. Si fueran mis emociones, hermano, andamos así. ¿Estamos de acuerdo? Y precisamente dice, ¿quién contra nosotros? Si yo tengo la salvación, ¿quién me puede hacer un daño, hermanos, irreparable en mi eternidad con el Señor? ¿Qué puede pasar en el mundo que realmente yo diga fue una pérdida terrible? Ni la muerte, nada. Jesús dijo, ¿verdad? Pequeña manada, no le temas al que mata el cuerpo, nada más puede hacer. Hay que temer a aquel que tiene el poder de echar el cuerpo, el alma en el infierno. A ese temer, a Dios. Mire qué bonito. Vamos a poner nuestra mano aquí en la lectura y vamos a Salmos 23:4. Salmos 20. Todos conocemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Callado es como esa vara que tiene una curva para, ven para acá, ovejita, ven para acá. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nosotros cuando leemos este salmo, pues está muy bonito. Jehová es mi pastor, no me va a hacer falta nada, voy a estar en delicados pastos, aguas de reposo, pero también trae una vara, hermano. Y la vara también tiene que ver con, cuando es necesario, el Señor nos da, nos da. La vara, el pastor la usa para varias cosas, y una de ellas es también para disciplinar a la ovejita. Yo estaba leyendo en el contexto histórico de usos y costumbres y varios libros que hay de eso, lo que hacía el pastor con la oveja. Si la ovejita andaba descarriada, ven para acá, aquí estás, ¿a dónde vas? Otra vez. Entonces el pastor tiene que agarrar su varita y llegar con la oveja y darle en una pata. Le rompía la patita. ¿Puede caminar la oveja? Ven para acá. Y se la carga el pastor. Ya no puede caminar. Hermanos, a veces Dios hace eso con nosotros también. Está ahí la varita. Eso es real. Así funcionaban los pastores con las ovejas. ¿No entiendes? Dolor. Ven para acá. Toma. Y te cargo hasta que tú estés bien y puedas volver a caminar. ¿Usted cree que la ovejita se volvió a ir? Ya no, hermanos. Así también Dios trabaja muchas veces con nosotros, hermanos. ¿Sabes cómo nos disciplina Dios? Con dolor, hermano. ¿Se acuerda lo que dice en el libro de Hebreos? A todo el que recibe por hijo lo azota. Esa palabra azota es la palabra mastigó, flagelar con dolor físico. El amor de Dios, hermanos. Él nos ama, somos sus hijos. Y cuando hay que dar corrección, lo va a hacer en su amor. Todas las cosas nos ayudan a bien. También la disciplina, también las pruebas. Cuando tú te encuentras en una situación así que no sabes qué pasa, no sabes qué hacer, párate, Señor. ¿Qué hay? Si hay algo que yo no estoy haciendo, por favor, muéstramelo. ¿O es una prueba? Aguanto, Señor. Cuando vienen momentos así, también Dios te empieza a mostrar cosas. Todo nos ayuda bien. Aquí en Salmo 56 del 9 al 11. 56 del 9 al 11. ¿Ya está usted ahí? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Si Dios está conmigo, ¿quién me puede hacer? 118, 6, 7, un poco adelante. 118, 6, 7. ¿Está bien? ¿Ya está usted ahí? Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Qué pues diremos a esto en el versículo 31, 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, cuando nosotros éramos incrédulos y estábamos en alguna religión, no podías comprender la cercanía que tú puedes tener con tu Dios, con tu Creador. Y lo que te pasaba por la mente es, ¿dónde está Dios? Está muy lejos. No está pendiente, son tantas cosas que yo creo que tiene que ver. Soy una hormiga más entre millones de personas en el mundo. Yo creo que Dios está ocupado en otras cosas. Cuando voy a la palabra de Dios, hermano, nos vamos al piso. Sabe cuántos cabellos tengo y sabe toda mi vida completa. No soy uno más. Ese es algo profundo de las Escrituras como cristiano que debo comprender. Todo Él sabe todo de mí. ¿Qué siento? ¿Qué cosas tengo en mi mente? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? No pasa desapercibido. Debo de confiar en eso. ¿Me explico? ¿Qué hay en mi vida ahorita? ¿Qué situación, negocio, trabajo, enfermedad, problemas con mi familia? Ah, Señor, no hay nada que escape de ti. Nada. ¿Ok? 33 al 34. Mire el pensamiento de Pablo, cómo está profundizando en no tengas temor. Todas las cosas te ayudan a bien. Él nos escogió, Él nos llamó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién me va a acusar? Dios es el que justifica. Hay personas que en su lenguaje sencillo ante una injusticia dicen, ¿verdad? Eh, no merece el perdón de Dios. Bueno, ¿y tú quién eres para decir eso, verdad? ¿Tú quién eres? En la cárcel estábamos ahí con algunas personas que, por cierto, tiene mucho que no vamos, hermanos. Estoy preocupado por eso. Lo debo retomar. Oren para que regresemos, porque ya no es problema de la cárcel, es problema mío que no me he dado el tiempo. Y yo hablaba con personas cuando se convierten a Cristo y empiezan a tener el estudio bíblico. Mataron personas, violaron niños. Y cuando ya se convierten en el Señor y empiezan a leer las Escrituras, el Señor me trajo acá para conocerle. Sí, no tengas la duda. ¿Ya estaría muerto fuera? Sí, así es. Dios te puso aquí y aquí le conociste. Y la pregunta que le hacía a esta persona, y el que mataste y no tiene a Cristo en su corazón, ¿dónde está? En el infierno. Así es. Explícaselo a un incrédulo eso. No hay manera, ¿verdad? Explícale a la familia afectada de la persona que tú mataste que Dios ya te perdonó y que tienes un lugar seguro en el cielo. No mereces. Bueno, eso dices tú. Mira el amor de Dios tan grande. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién va a condenar, hermanos? ¿Quién se encarga de darle a una persona el castigo eterno porque no quiere saber nada de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que está además, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo tengo unas notas aquí. ¿Qué significa sentado a la diestra? Dice la palabra que Él está a la diestra. De hecho, está como una profecía anticipada en el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. El estado actual de Cristo es esa sesión celestial que está a la diestra. Es Dios en el cielo el que gobierna, el que intercede, el que ejecuta juicios en espera de su segunda venida. Por eso escuchamos nosotros diestra, está a la diestra, es Dios, el creador,
el que ejecuta, el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Representa la suficiencia de su obra, Jesús a la diestra. No significa que allá hay una silla, allá está el Hijo, hijo, ¿cómo estás? Y acá está el Padre, ¿verdad? Ah, y allá hay otro muñeco en idolatría que es el Espíritu Santo. No, hermano, ese es Dios. La diestra es Dios mismo, a la diestra. ¿Estamos de acuerdo? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Por qué dice además está a la diestra? Porque todo está en su control hoy todavía en nuestro mundo. Nada escapa de su control. El diablo es el príncipe de este mundo, sí, porque Jesús lo permitió. Jesús antes de irse dijo, no tengo nada que ver con este mundo, porque viene el que trae el control del mundo, por soberanía de Dios, de este mundo, del incrédulo. Y luego empieza esta lectura en el 35, que me debe de dar tranquilidad en cualquier momento de angustia, de desesperación, de frustración, cuando están pasando momentos duros en mi vida. ¿Sabes una cosa? En la medida en que tú tengas esa comunión con el Señor, el tiempo y la lectura, todos los problemas que se te presenten en la vida los vas a resolver diferente, diferente. Yo me acuerdo con Sophie cuando pasó el tema de su piscina, que me habló Isis, que no podía ni hablar. Yo ya estaba arreglándome para ir al seminario. Y me fui, hermanos, corriendo. Por cierto, traía el carro de mi hermano. Me metí por donde podía, hermanos. Pero yo iba en camino para allá y yo iba hablando con el Señor, como creyente, sin pelear, sin reprochar. Y yo le decía, Señor, yo no estoy preparado para algo así. Yo quiero servirte, por favor, no me pongas una prueba de ese tamaño con uno de mis hijos. Es una relación personal. Y empecé a hablar, hermanos, hablando como si alguien estuviera a un lado mío con mi Señor. Por favor, Señor, que yo llegue y todo esté bien, ayúdame. No puedo yo con eso. Yo no tengo la madurez espiritual de otros hermanos que han pasado sufrimiento así. Yo hablo con mi Señor. Todo es mi Señor. Antes de llegar, yo ya estaba muy tranquilo. Como el Espíritu Santo se apoderó de mí. Y empecé a tener en mi mente pensamientos, tranquilo, no temas, todo está en control. Todas las cosas ayudan a bien. Y llegué al hospital. Ya estaba mi hija sentada, no nos conocía. Estaba tranquilo hablando con el Señor. Se fue en la ambulancia, voy yo al hospital y seguí hablando con el Señor. Solo así pude tener tranquilidad. ¿Qué pasa en una situación así si no traes esa relación con el Señor? Te desbarata. ¿Qué hacen muchas personas? Ya no van a la iglesia. Se desaniman, pierden la fe. Si la casa no está sentada sobre la roca que es Cristo, pues llega una marea y se desvanece, ¿verdad? Solo así, hermanos, tuve la calma. Y miren, bendito Dios, ya conocen ustedes la historia. Y Dios me mostró mucho con eso. Todas las cosas ayudan a bien. Al día siguiente, en la mañana, yo me quedo con ella y veo a mi hija Sofía llorando así. Dije, ¿te sientes bien, hija? Estoy orando. Ahí Dios me mostró muchas cosas también. ¿Ok? Entonces, en la medida en la que yo esté, hermanos, conectado con Dios, las cosas son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Eso ustedes lo saben. 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué me separa del amor de Él? A veces estamos atribulados por cosas, queremos que pasen. Mira, piensa algo, estás en este mundo y además ya no tarda Jesús. Nos tocó vivir una parte final, hermanos. Debemos de sentirnos realmente con ese privilegio de saber que estoy en la última etapa, lo último que yo puedo ver a la luz de las Escrituras y decir, Señor, ya no tardas. A lo mejor estoy con vida, Señor. Qué bendición. Pero estoy agobiado por cosas, por problemas.
que la verdad y la fe y toda la promesa del Señor que viene por mí, me va a llevar al cielo, a las bodas del Cordero, coronas al tribunal de Cristo, voy a ver al Señor cara a cara, con un cuerpo nuevo, glorificado, y voy a regresar con Él aquí a la tierra, y voy a ver su poder del Señor, el verbo de Dios en el Armagedón, cuando ponga orden aquí en la tierra y Él reine por 1000 años, y somos coherederos con Él. ¿Y qué más? Toda la eternidad que me habla la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos años vivo aquí en este mundo? 70, 80, no más, 90. ¿Y qué me espera con el Señor? Una enorme eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Debo de pensar en esas cosas. Mire, cuando vemos al apóstol Pablo que habla de las cartas, sobre todo las de prisión, él habla muchas cosas que si las analizo profundamente, una persona que esté profundamente en una relación con Dios, morir es ganancia. Yo nomás quiero saber quién quiere o quién piensa así, ¿verdad? Tenemos personas con 80, 85 años que están sufriendo en una enfermedad. ¿Y cuál es la oración? Señor, cuídale, que sane. Piensa, no me lo malinterpretes. Señor, llévatelo ya. Que descanse, es salvo, estará en tu presencia, lo vas a sacar de este cuerpo de dolor y de sufrimiento. Esa es la oración. Por supuesto que si no es salvo es pedirle al Señor que le dé la oportunidad, que le dé esa oportunidad de que tenga la lucidez y escuche la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero morir es ganancia, dice Pablo, ¿verdad? Me quedo por el Evangelio, pero la verdad, morir es ganancia. ¿Es bíblico eso? Sí. Ok. Cuando estés con un peligro de muerte, piensa así. Es difícil, ¿verdad? De nuestra propia carne. Pero profundizando en las Escrituras, yo he conocido personas así, hermanos. Señor. Señor, ya me vas a llevar. No me interesa. Estoy tranquilo, confiado en Él. ¿Ha conocido personas así, cristianos? Ningún temor de nada. Todo es para el Señor. Entonces dice en el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, ¿verdad? Nuestra vida, hermanos, se nos va en cualquier momento. Somos contados como ovejas de matadero. Y luego el 37 viene una palabra que también quiero que la tengamos ahorita en nuestra mente y hablar un poquito de ella. Antes, en todas estas cosas, ya leímos cuáles todas cosas, ¿verdad? Todas las que ya leímos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta palabra vencedores habla de una victoria decisiva. Es una victoria de amor con gran insistencia. Qué diferente a otro tipo de victoria. Es una victoria de amor con gran insistencia. Eso significa la palabra vencedor aquí en la Biblia. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El Evangelio. Entiendo que tengo un cuerpo que tiene que morir, que tiene que ir a la sepultura, y el amor de Dios es perdonarme mi castigo y darme una vida eterna. ¿Qué es en quién? En el único, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él está alineado todo el pensamiento para yo tener el amor de Dios. El amor de Dios, ¿cómo es? En Jesucristo, nada más. ¿Quién nos puede separar, verdad? Una vida difícil, con problemas, no te va a separar de su amor. Si algo pudiera a mí separarme, hermanos, de la vida eterna con Cristo, sobre todo cuando piensas que la salvación la puedes perder por tus actitudes, no, hombre, hermanos. Yo creo que no hay un día que yo me pueda salvar. Siempre voy a estar condenado, siempre. Vencedores,
aquí en el versículo 37, es una victoria de amor con insistencia. Eso es a lo que nos ha llamado Dios. Primera de Juan 5, 4, 5. Vamos un poco más adelante. Primera de Juan 5, 4, 5. Vamos a ver un poquito más de esta palabra de vencedor. ¿Ya está usted ahí? Primera de Juan 5, los versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. El 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso somos vencedores, hermanos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Soy un vencedor. Somos más que vencedores, porque hemos creído. Aquí vemos la victoria, hermanos, sobre todas las cosas del mundo. Un mundo que te ofrece tanta tentación, gente que está entregada al mundo de diferente forma, en cosas materiales, en sus propias concupiscencias, en su propio pecado. ¿Quién es el que vence al mundo? El que puso su confianza en Jesús. Ese es un vencedor. El que vence al mundo no es una persona intelectual, poderosa, empoderada en el mundo, sino el que se reconoce pecador con Cristo y acepta el regalo. Todo lo demás entendemos que es temporal. ¿Estamos de acuerdo? El que vence es el que entiende que hay un solo Dios poderoso y que se ha revelado por la imagen de Jesucristo aquí en el mundo y que nos ama y que quiere tener una relación con nosotros. Si tú quieres ser un vencedor, eso es. Mira, ¿verdad? El mundo que te ofrece para ser un gran vencedor, ¿y qué te dice Dios? ¿Qué diferencia? Vamos a leer Apocalipsis 21, 7, 8. Apocalipsis 21, 7, 8. Le doy tiempo que lo busque. 21, 7 y 8. El que venciere, ahora tiene significado esta palabra, ¿verdad? El que venciere. Cuando yo empiezo a leer el Apocalipsis, porque yo por ahí empecé, hermanos, cuando me convierto, pero ¿en qué voy a vencer? Ah, bueno, ya entendí con toda la Biblia. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, el 8. Ah, mira, la otra cara de la moneda. Pero los cobardes que no quieren entregarle su vida a Cristo, que ya entienden, pero no quieren invocar. No quiero, soy cobarde, prefiero mi pecado, prefiero no creer. Si debo de cambiar mi vida, prefiero mejor quedarme así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una gran diferencia de un vencedor a una persona que no quiere saber nada. Fuerte, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bastante fuerte. Hermanos, unas conclusiones para terminar con esto. ¿Estás pasando momentos complicados, duros? Pon en tu mente esto. Nada te separa del amor de Dios. Eres un vencedor. Porque te humillaste al Señor, porque le entregaste tu vida a Él, porque te arrepentiste y tienes una vida eterna. Recuerda también esas palabras que le dice Jesucristo a Pablo. Pablo hizo milagros, sanó enfermos. Y cuando Pablo se encuentra con el aguijón en la carne, que se entiende que es una enfermedad, ahí en 2 Corintios 12, me parece, ¿qué le dijo cuando le pide que le sane? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Ahí es donde vas a tener un encuentro real con el Señor, si le buscas. Entonces todo me ayuda a bien. Todo nos ayuda bien. ¿Estamos de acuerdo? Piensa, te salvó el Señor. ¿De qué lugar te sacó? Debo ser agradecido, hermanos, estar contento siempre con Él. Ahora, cuando vienen esas
preguntas, esas situaciones en las que sientes que Dios no te contesta y que estás hablándole y parece que no pasa absolutamente nada, vamos a Job 38, porque aquí hay algo muy impresionante. Que lo leo mucho, hermanos, porque pues es Dios hablando y Dios hablando de una forma tan especial con Job. ¿Recuerda de qué habla el Job? De todo su sufrimiento. Conocemos la historia en el contexto. Job, un hombre justo, temeroso de Dios, se le viene una prueba, Satanás lo ataca, Dios permitió eso, y en todo el libro Job tiene tantas interrogantes de qué está pasando en su vida, pero él nunca se enoja con Dios. Le dice que mejor no haber nacido. Siempre se está preguntando por qué. Tuvo una lepra. La lepra la tenían hombres que estaban en pecado y él la tuvo. Por eso llegaron muchos hombres con Job. Pues es que hay algo. No, claro que sí, pues mírate. Hasta que después de un tiempo, de una prueba fuerte en él, no sé cuánto tiempo duró eso, la Biblia no dice el tiempo que sufrió Job, pero Dios se le aparece en un torbellino. Entonces, mire, vamos a disfrutar esta lectura sin interrumpir en Job 38. ¿Ya está usted ahí? Versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Por qué te estás cuestionando tanto, Job? Yo soy Dios, yo sé lo que hago y yo sé por qué permití todo eso. ¿Dónde estabas tú en el versículo 4? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de los ángeles antes de la rebelión. Le está explicando algunas cosas Dios como para reflexionar, Job. Yo sé lo que hago. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Nunca ha ido al mar, hermanos. Nunca se ha preguntado: ¿por qué está hasta aquí? ¿Por qué no se pasa? Dios. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Qué le quedó? Mira, Job, guarda silencio. Yo sé lo que hago. Yo soy Dios. Y las cosas que permití contigo, no tengo por qué sentarme aquí a darte unas explicaciones. ¿Le explicó Dios a Job por qué le permitió tanto sufrimiento? No veo yo eso en la Biblia. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Mire, dele la vuelta en el en el capítulo 40 y vamos a seguir leyendo del 1 al 9 en este diálogo. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Cuando tú estás reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué no me concedes esto? Si te lo he pedido con todo mi corazón, ¿por qué no me lo concedes, Señor? Si está en tu poder. Yo leo que tú tienes poder para todo. ¿Por qué no me concedes esto? ¿No puedo yo contender con él? El que disputa con Dios a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. ¿Sabe qué le dijo Job a Jehová? Ya, Señor, perdón. Tú eres Dios. ¿Qué estoy haciendo? Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio?
¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Imagínese a Dios hablando con Job así. ¿Tú me vas a juzgar a mí? ¿Te estás quejando? ¿Hablo de nosotros? No de Job. ¿Estás hablando conmigo que no te he concedido cosas que no está en mi voluntad hacerlo? Puedes desear cosas en tu corazón. Y si no es la voluntad de Dios, no. ¿Pero por qué? Porque Él es Dios, hermano. Porque Él es Dios. Tantas malas doctrinas y tantas malas enseñanzas, decláralo. Hecho está. Vas a ser millonario. Declarado está. ¿Declarado de qué? ¿Declarado de qué? De ignorancia, hermanos. Claro que cuando una persona está enferma, oramos a Dios. Si es tu voluntad, Señor, sánale. Pero, Señor, tu voluntad es, ¿qué dice la Biblia? Agradable y perfecta. Entonces, estas palabras en el versículo 8, hermano, mire, guárdalas ahí en su mente. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Yo tengo una hermana que en su incredulidad me decía así, si Jesús existe, que baje y que nos explique. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? O otras malas doctrinas de los testigos de Jehová. No, ¿sabes a qué vino Cristo? A limpiar el nombre de Jehová. ¿A limpiar qué? A limpiar su nombre, porque fue blasfemado en el paraíso. Ah, entonces Jehová está preocupado por lo que pienses. Jesús, córrele, ve y limpia mi nombre. ¿Qué están pensando de mí? Eso creen, hermanos, en sus atalayas. Dios es Dios. Entonces las cosas que pasen en mi vida, la situación que esté viviendo, no me queda más que pedirle al Señor, Señor, si es algo que yo tenga que arreglar, ayúdame. Si es algo que está en mi orgullo, quítamelo, ayúdame, porque el orgullo, hermanos, es un problema fuerte en el corazón de todos, de todos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero terminar aquí en el Job 42, 1, 6. Ya estamos terminando, hermanos. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, esas palabras preciosas que a veces repetimos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Perdón, Señor. Tuve tantos interrogantes por todas las pruebas que pasé, pero ya me contestaste que tú eres soberano. Y el versículo 10, ahí está lo que pasó con Job. En el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque él tenía muchas cosas, Job, le bendijo. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y luego le dan los nombres. En el 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años. Después de ese sufrimiento, le dio Dios 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Ese libro de Job habla del sufrimiento del hombre y te puede ayudar muchísimo para cuando estás pasando tribulaciones. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? La soberanía de Dios. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Como dicen en Mérida, ya se gastó, ¿no? Vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia
Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz
a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.